Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctora Aida Mashenka Moreno González, jefe de servicio de hematología en el Hospital Infantil de México, muy prestigiado, Federico Gómez. Doctora, antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por el espacio. ¿En qué consiste exactamente el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID-19 que tú, junto con la infectóloga pediátrica Adriana Huerta y la reumatóloga pediátrica Sandra Enciso, se dedican a difundir al frente de un equipo de especialistas? Ok, esta es una enfermedad que estamos viendo en los pacientes pediátricos, que se trata de una inflamación muy grave en todo el cuerpo. Esto no se da inmediatamente cuando tengo la infección por el COVID, sino que se llega a dar entre 10 a 40 días después, o sea, estamos hablando de un síndrome post-COVID, en el que vamos a tener una respuesta inflamatoria muy severa, en la que vamos a inflamar nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro tracto gastrointestinal, nuestros riñones, nuestra piel, nuestras articulaciones. A ver si estoy entendiendo. Hablamos de niños y de adolescentes que padecen COVID, que superan el COVID y que después del COVID, en estos plazos que señalas, tienen esta sintomatología que puede llegar a ser muy grave, o es un mal pasajero, doctora. Esto es una inflamación muy grave y finalmente los pacientes pediátricos, como está bastante difundido, habitualmente van a tener síntomas muy leves durante el episodio de COVID, si no es que cursan asintomáticos, y después de 10 a 40 días es que se da este síndrome, y lo que estamos viendo es que están llegando los pacientes probablemente muy tarde porque no contamos con la información de tener en el radar este síndrome, y el problema es que muchos llegan a terapia intensiva. La mortalidad, aunque llega a ser baja, es del 2.3% en Latinoamérica, pero no solamente tenemos pacientes que pueden llegar a morir, sino tenemos pacientes que pueden quedar con secuelas importantes, por ejemplo, una disfunción en su corazón o aneurismas en las arterias de su corazón, que son como si tuviéramos chipotes en el corazón, y esto va a alterar su vida para siempre. Los puede marcar para siempre. Exacto. Doctora, ¿por qué no habíamos oído hablar de este síndrome? ¿Dónde surge? ¿En qué países se detecta primero? ¿Y qué tan relativamente nuevo o no es en México? Las primeras publicaciones que se tienen son a finales de abril, en la que en Europa y Reino Unido empiezan a haber una alerta en la que muchos Finales de abril del pacientes... año pasado, cuando ya está declarada la pandemia. Ajá. Exacto. Entonces empieza a haber como una alerta en que empiezan a llegar pacientes con una enfermedad que ya conocíamos, que se llama enfermedad de Kawasaki, que tiene unas características muy similares a lo que estamos viendo, pero no nos cuadraba la edad porque eran pacientes más grandes de lo que habitualmente vemos en Kawasaki, que son pacientes chiquitos, son pacientes menores de 5 años. Y aquí estábamos viendo pacientes entre 6, 12 años y adolescentes. Entonces, como que no nos cuadraba esta edad, y además teníamos que todos habían tenido contacto con COVID-19. Entonces, empieza a aparecer una alerta en Nueva York en mayo del 2020, en la que ya hay una definición por parte de la CDC y de la OMS acerca de este síndrome. Aquí lo empezamos a ver probablemente por el repunte de casos que tuvimos en diciembre-enero, y finalmente esto es una complicación, como les digo, tardía. Entonces no es que las esperáramos en diciembre-enero, sino un poco más tarde. Y ahorita lo que estamos viendo es que tenemos pacientes que nos dicen, ¿sabe qué, doctora? Nunca imaginé que la fiebre que tenía mi hijo, porque es una de las manifestaciones más importantes, fuera a ser algo tan grave porque no lo tenía en el radar. ¿Cuántos casos? ¿Tenemos idea de cuántos casos hay detectados en México y cuántos otros podrían tener este padecimiento y que tal vez la gente, los propios médicos que no estén entrenados, capacitados para ello, de buena fe, pero por ignorancia, no hayan diagnosticado como tales? Ahorita formamos un grupo que es multidisciplinario en diferentes estados de la República,
y tenemos aproximadamente unos 100 casos de estos pacientes. Probablemente muchos no estén diagnosticados y como por ejemplo llega a presentar dolor abdominal muy importante y se llega a confundir con apendicitis, muchos pacientes probablemente pensaron que fuera una apendicitis cuando teníamos este síndrome. Entonces, por eso nuestra preocupación de darlo a conocer no es alarmar a la población, es informar a la población de que existe este síndrome para nosotros, como papás y médicos, estar al pendiente. ¿Es remediable este mal con toda la gravedad de su sintomatología que nos estás diciendo, doctora? ¿Es remediable este mal? ¿Y qué importancia tiene el detectarlo, el diagnosticarlo y el atenderlo a tiempo? ¿Y cómo se atiende? ¿Qué se hace? Es remediable, sí. Necesitamos unos medicamentos que finalmente van a parar esta respuesta inflamatoria que se está dando en todo nuestro cuerpo. Mientras más temprano acudamos y más temprano tengamos tratamiento, vamos a frenar mucho antes de esta inflamación y las secuelas a largo plazo van a ser menores. La recomendación actualmente es que si tu niño tiene fiebre que es de muy difícil control y llegó a tener contacto o llegó a padecer COVID-19, acudir con tu pediatra de forma oportuna para que lo revise y valore si no es este síndrome. También bien importante continuar con el seguimiento de niño sano, continuar con tu consulta pediátrica para que vean que el niño está bien, porque muchas veces fiebre y pues le damos algún analgésico, algo para quitarlo y pensamos que va a pasar. Pero es bien importante que en estos momentos estemos alerta ante fiebre que es de difícil control, que el síntoma de fiebre se llegó a ver en el 100% de los pacientes. Doctora, ¿a qué edad o de qué edades debemos estar pendientes en nuestros niños y en nuestros adolescentes particularmente? ¿En qué edades debemos estar más alertas? El pico de edad que tenemos es de 6 a 12 años, entonces con la edad más frecuente entre 8 y 9 años. Y también lo estamos llegando a ver en adolescentes. Doctora, finalmente, ¿cuál es el mensaje para los padres que detecten algo anormal en sus hijos que han padecido COVID y que de pronto puedan tener uno o varios de los síntomas de que nos has hablado? ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? ¿Con quién? Ok, vamos a mostrar unas infografías en las que vienen los datos más importantes, pero el que más quiero hacer hincapié es la fiebre. Fiebre de difícil control, acompañado de diarrea, dolor abdominal, ojitos rojos, las manos hinchadas, un rash, que son como manchas rojas que nos aparecen en la piel, y que el paciente esté muy cansado o muy somnoliento. En ese momento es momento de llevarlo con su pediatra para ver si no tiene este síndrome. Si tienen alguna duda, tenemos unas redes sociales en las que podemos proporcionar información. Este es un grupo multidisciplinario y es PIMS México, P-I-M-S, PIMS México. En esta red social nos pueden contactar y ahí se les dará orientación de dónde pueden encontrar a un médico. Idealmente podría ser un reumatólogo que pueda orientarles en esta situación, pero su pediatra debe de poder sospechar esta enfermedad. ¿Algo más que quieras decir, doctora, para quienes nos están viendo y escuchando? Y sobre todo lo que mencionabas hace un rato, que no se trata de dar una voz alarmista, sino una voz oportuna, una advertencia a tiempo. Finalmente, estamos viendo este síndrome en niños previamente sanos, entonces no tenemos una forma de prevenirlo más que evitando el contagio con COVID-19. Entonces, sana distancia, lavado de manos, uso de alcohol gel, porque es la única manera de proteger a nuestros niños. Y en dado caso de que haya fiebre de difícil control, acudir con su pediatra. No solamente es una llamada, es acudir para que podamos revisarlo y poder detectar este síndrome a tiempo y que sus niños tengan las menores secuelas posibles. Sí, porque nos decías que puede haber casos de niños asintomáticos que padezcan el COVID. Exacto. Y que de pronto salgan con estos síntomas terribles, ¿no? Cuando estamos estudiando el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico,
ahí hay veces que nos dimos cuenta que estuvo en contacto cuando nadie en la familia lo supo. Entonces es bien importante tener este cuidado. Muchas personas están olvidando las medidas de precaución. Doctora Aida Mashenka Moreno González, jefe de servicio de hematología en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Gracias, doctora, por estos avisos, por estas advertencias y por estas orientaciones muy valiosas. Te lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias, hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.